Bueno, nos sentimos muy felices de esta conferencia que vamos a tener con Adri. Miren, yo no tendría todas las palabras para agradecerle a Adri por tantas cosas, pero es muy importante para mí mencionar lo que ha significado Adri en este camino. Además de una amiga casi hermana y que me ha abierto las puertas de su casa para sentirme en familia, que yo realmente siento, tanto David como yo sentimos que tenemos una familia en Monterrey. Ha sido muy importante su compañía dentro de esta fundación porque ha estado mano a mano conmigo desde el principio, eh, con la idea de esto, con las ganas de esto, así como Gabo, que me gustaría que estuviera aquí Gabo González también, porque Gabo González también ha estado con nosotros desde un principio. Adri, además de tener muchas credenciales, la credencial más importante de Adri es su manera de ser. Yo creo que todos los que han tenido la oportunidad de tener terapia con ella se han dado cuenta esa capacidad tan hermosa que tiene Adri de bajarle el nivel de perturbación a cualquier cosa. Tú tienes muchas cualidades, comadrita, pero esa cualidad es, es, es impresionante porque logras bajarle el nivel de perturbación. ¿Cuántas veces llegué contigo yo en un momento tan difícil y terminaba sonriendo, ¿verdad? Adri, ella es psicoterapeuta con maestría en psicoterapia breve sistémica, es especialista en la parte familiar, pero también con niños, también atiende jóvenes y lleva todo este tiempo atendiendo casos de conducta suicida aguda. Nunca me dijo, no me pases este caso. Ella le entró a todo, la queremos mucho, es la reina, así le decimos. Y bueno, comadrita, te abro el micrófono para esta conferencia tan linda que nos va a dar, cambiando la narrativa del dolor, de la desesperanza a la abundancia. Adelante, Comi. Pues muchísimas gracias y lo quiero volver a repetir, porque tú que acabas de dar ahorita y compartir del corazón, precisamente quiero unir todo lo que tú acabas de compartir precisamente con este tema, porque en este caminar, en esta prueba que te trajo la vida y que he podido estar contigo y caminar junto a ti, precisamente estas salas de Zoom, toda la gente que se conecte es esta abundancia, porque así nació que se escuche fuerte mi grito, precisamente romper el silencio, hablar las cosas, conectar. Eso es algo que realmente yo he aprendido y que realmente empiezas a dimensionar. Vivimos en una era con tanta tecnología que estamos tan desconectados entre nosotros y cómo a veces las adversidades traen esta abundancia de darnos cuenta y despertar y conectar humano a humano, corazón, corazón, historia con historia, porque las historias que ustedes comparten, que comparten con el corazón y se ponen en esa vulnerabilidad, viene esa abundancia porque es en donde nos enriquecemos los unos a los otros y viene toda esta fertilidad. Entonces, como una narrativa y nada más que tu propia historia, tantas personas que escucharon ese podcast en Más Allá del Rosa y todo esto que nace con David, tu hijo, viene toda esta abundancia de algo que fue tan duro, trajo toda esta fertilidad y una fertilidad que sigue creciendo y creciendo y que cada uno de nosotros con nuestra propia historia, nuestro propio dolor y sufrir, realmente es esa riqueza. Yo lo quiero que lo vean como imaginarse un incendio, que a veces una chispa o por las temperaturas o porque había un vidrio y de repente se ocasiona un incendio y pierde control y agarra mucha fuerza y cuando se apaga ese incendio podemos ver algo completamente devastado, algo que se ve desolado, algo que no tiene esperanza de vida. Y sin embargo, cuando aprendemos a observar que todo eso que se quemó, toda esa ceniza, todo ese carbón, con el tiempo, con la paciencia, con ver las cosas desde otra perspectiva, es una tierra que se fertilizó, que se nutrió y que lo que está ahí va a volver a reverdecer con muchísimo más fuerza. Y es en donde volteamos a ver lo que nos toca vivir. Porque les quiero decir que el sufrimiento es inevitable, es universal. Todos en algún momento de nuestras vidas nos toca.
nos toca enfrentar una situación difícil, pero lo que sí cambia es la forma en que reaccionamos ante ese dolor. No quiere decir que como Superman, que pues es el hombre de acero y todo lo puede, bueno, de repente a Superman le presentan la kriptonita y sí le sale sangre y le duele. Y eso es lo que pasa, pero ¿qué sucede? Que abrazamos, aceptamos, como tú bien dijiste, Maite, aceptar lo que pasó. Cuando no lo niego, lo acepto, lo abrazo, empiezo a cambiar mi actitud y cómo veo ese sufrimiento y que ese sufrimiento me puede transformar, porque como una crisis me puede llevar a ser un mejor ser humano. ¿Y por qué? Porque aprendí. Nos damos la tarea de saber? Cada vez que alguien se conecta al Zoom, aprendemos. Cada vez que alguien va a terapia o acepta o platica con alguien, esa crisis nos ayuda a crecer, a ser mejores humanos. Y aquí, por ejemplo, algo que pasa son las creencias, ese pensamiento que se instala en mi cabeza y que lo repito una y otra vez. Y que esa creencia es lo que me hace caer en la culpa, que a veces es, híjole, es que qué difícil es trabajar de la culpa y salir de ella, porque muchas veces son esas ideas que tenemos de nosotros mismos, esa creencia en donde, por ejemplo, nada de lo que haga me va a ayudar a aliviar este dolor que tengo, este sufrimiento que estoy teniendo y que nada va a mejorar mi vida, porque al estar con esa idea y repetir, entonces se vuelve como ese bosque que les digo incendiado y quemado. Tengo esa creencia que nada va a cambiar, que esto ya se acabó y que no va a haber nada que cambie esta situación. Y es en donde precisamente dejamos de tomar iniciativa. Decimos, no tiene sentido. Fíjense, en un libro que me gustó muchísimo y se los recomiendo, de esta autora que se llama Edith Edgar, que ella es una sobreviviente del Holocausto de Auschwitz, se llama La bailarina de Auschwitz, precisamente cómo hay tantos testimonios en la vida de adversidades. Y como dice, no es comparar cuál es más fuerte que otras, son adversidades que el ser humano y ella en su experiencia de vida decía que como cuando estamos instalados en esa creencia, que ya nada me va a ayudar a salir de mi dolor, que nada puede cambiar, es cuando viene la liberación en el campo de concentración y ese sentido de desesperanza, ya los mismos prisioneros no saben qué hacer con su libertad. Y al estar liberados y que ya podían salir de ahí, no se movían, se quedaban ahí tumbados y sin saber qué hacer. Y ese es precisamente en donde tenemos esa invitación de empezar a escuchar y cuáles son esas creencias que tengo. Como decía Maite también, la culpa irracional, porque a veces esos pensamientos irracionales son realmente ideas que no son información real y concreta, que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, empezar a trabajar cuáles son esas creencias que tengo de mí mismo, de mi situación y empezar a intercambiarlas, porque cuando empiezo a cambiar las creencias, creer que sí es posible, que a pesar del dolor, sí es posible salir adelante. Y por eso es tan poderoso compartir un testimonio, porque alguien que ya pasó ese camino, que ya lo cruzó y ya puede platicar, es en donde me inspira y que yo puedo empezar a romper esas creencias equivocadas que tengo. Porque esa creencia, fíjense, cuando tengo una creencia de que nada puede cambiar, nada puede mejorar, me lleva ese sentido de como ese incendio totalmente destruido y ese sentimiento de desesperanza y quedarme en esa conducta de no hacer nada al respecto, simplemente estar en esa cárcel encerrado o prisionero devastado en mi dolor.
Pero cuando empezamos a cambiar y empezar a ver que el dolor puede tener un aprendizaje, el dolor tiene una enseñanza, el dolor puede tener crecimiento, abundancia, y empiezo a ver, por ejemplo, que decía los pequeños cambios lo que vio Maite, que vimos al final, valorar los pequeños cambios, porque es precisamente ese pequeño cambio como esa pequeña semillita que empieza a brotar en eso que está quemado, que empieza nuevamente a surgir la esperanza, la posibilidad de que eso quemado, ese bosque quemado puede otra vez recuperarse. Y es entonces los pensamientos, qué importantes y poderosos son. Entonces es la invitación a escribir esas creencias que tengo, y esas creencias son reales o yo las supongo. También la invitación, cómo me hablo a mí mismo, porque a veces muchas de esas creencias es porque estoy siendo muy duro conmigo mismo, porque ahí es donde también viene la culpa, el hubiera. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que en ese momento de mi vida, pues actué como buenamente pude. Y ya con el tiempo voy abriendo los ojos y teniendo aprendizajes, pero en lugar de que esos aprendizajes me hagan sentir culpables, adquiero habilidades que entonces las puedo poner en mi propio crecimiento y en el de los demás. Entonces empezar también a reconocer que reconozco y celebro de mí mismo. Y ahí es esa pequeña tarea fuerte, porque de veras que es increíble cuando yo en consulta les hago la pregunta, si estuviera aquí tu familia y yo les pudiera preguntar a tu familia, vamos a decir si es una sesión individual, vamos a suponer que aquí está tu familia y yo les pregunto a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, tus amigos, tu pareja, ¿cuáles son los talentos, cualidades y fortalezas, lo que les gusta mucho de ti, que haces muy bien? Y a veces es muy duro ver que casi me dicen, no lo sé. ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué valoras, celebras de ti? ¿Qué reconoces en ti? No lo sé. Yo creo que nada. Y es en donde a veces es donde tenemos que empezar a trabajar, empezar a ver que sí hay cosas buenas, en poner atención y escuchar. Y también a nuestros seres queridos a decirles y tener más esa retroalimentación positiva, porque a veces es que es su responsabilidad o qué bueno que hizo tal cosa, pero no se la reconocemos, no se la decimos. El decir, el te quiero mucho, el dar las gracias y empezar a tener esa retroalimentación hacia los seres a quienes nos rodean y a nosotros mismos empezar a reconocer y vernos con esos ojos de que sí hay cosas que sí me gustan. A lo mejor todavía no las tengo todas, pero empezar. Y imagínense que es cada cosita positiva que puedo ver y reconocer en mí, es como esa semillita que empieza a germinar, empieza a brotar y empieza como un jardín muerto, empieza a florecer nuevamente, ¿sí? Porque aquí, fíjense qué fuerte, pero es esa libertad que es una elección. Nosotros elegimos o ser prisioneros y estar encerrados en nuestro dolor, en la culpa, en el enojo, en el por qué, o nos podemos liberar y empezar a tomar el rumbo y decidir, quiero, quiero salir de esto, no es que yo cambie. Fíjense qué poderoso, porque a veces esperamos o nos cuesta o nos resistimos porque vemos como que el salir adelante del dolor es un cambio y no es cambiar a las personas, es realmente, como le digo yo, ajustar, adaptar, abrazar y a pesar de salir adelante y tomar la decisión. Es como cuando somos niños y nos caemos y nos raspamos, por ejemplo, andando en bicicleta, puede ser una herida que me va a dejar una cicatriz, que en el principio me va a doler mucho mientras está sanando.
Pero una vez que sana y me deja esa cicatriz, es en donde acepto y el aprendizaje que obtuve de esa experiencia dolorosa. Y así muchas veces las cosas de la vida así son, empiezan como a cicatrizar, no las olvido, las recuerdo y aprendí de ellas, y esa cicatriz es ese recordatorio de lo que viví, de lo que pasó conmigo, pero ya no me duele, sino ahora aprendí y es algo que yo puedo compartir y una sabiduría que puedo tener para con los demás, que eso es lo hermoso que tiene esta fundación y todas las sesiones donde la gente comparte, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, otra de las maneras de transformar y cómo lograr la abundancia en el dolor tiene que ver con el perdón. Y no perdonar al que me lastimó, al que me hirió, al que me ofendió o el que considero el que ocasionó todo ese dolor. Fíjense qué fuerte, pero aquí el verdadero perdón y el que tiene por donde iniciarse es por uno mismo. Porque vamos a decir en una situación en donde a lo mejor viví un abuso. A veces vivimos en el dolor y atrapados en que fue mi culpa, lo ocasioné, lo provoqué, que me pasara esto y por eso vivo en ese dolor. Entonces, al abrazar y el perdonarme a mí mismo, de que lo que pasó no fue mi culpa, lo que pasó no me define. Y si sucedió es porque no tenía otra manera de cómo reaccionar. Pero ahora que veo las cosas de una perspectiva diferente, me perdono. Me perdono por no saberme defender, me perdono por la ignorancia o por no tener las herramientas en ese momento de poner límites o de enfrentar la situación. Y cuando tenemos ese perdón de nosotros mismos, viene una liberación. Y es donde viene otra vez el amor hacia mí mismo, esa semillita fuerte que empieza otra vez a nutrirse y a florecer. Porque cuando yo me logro perdonar y salir adelante y continuar con mi vida, y como también como dijo Maite, que dice, después de que puse pausa, el mundo sigue dando vueltas, la vida continúa, pero ya en este continuar de este camino, sintiéndome libre, ya no con esa pesadez, porque es precisamente lo que la vida la hace tan difícil, tan pesada y llevarnos a ese punto de desesperanza. Y también el perdonarme es ya no vivir en el pasado, porque el pasado es como una cadena, como una cárcel que me lleva a estar una y otra vez recordando lo que me pasó y no perdonándome lo que me pasó, porque eso es lo que precisamente nos mantiene atrapados y no nos permite florecer. Entonces, es en donde también nos lleva a vivir. Fíjense qué bonito lo que les voy a decir. En el momento que yo me perdono y me libero, me lleva a vivir para enriquecer mi presente y decir, soy libre, decido ser libre, decido ya no estar en dolor. Y entonces también ahí es esa invitación, esa sembrar como el buen campesino o el que realmente sabe y cuida. Cada uno de ustedes es ese agricultor sabio que sabe limpiar la tierra, que sabe quitar las piedras, las ramas, las hierbas y dejar esa tierra limpia, suave, preparada para sembrar esa semillita del perdón y escribir esas palabras amorosas y hablarse con esas palabras amorosas hacia ustedes mismos, de perdonarse. Y es en donde expresar es lo opuesto de la depresión, porque a veces creemos que lo que nos ha tocado es muy vergonzoso, es algo que no lo puedo hablar, pero ese silencio es precisamente lo que va contaminando.
se va conteniendo y vamos a través del tiempo guardando y llega un momento en la vida que por eso le decimos llega un momento de quiebre en donde ya no se puede contener y en el momento que digamos se desborda, el desborde llega a ser realmente devastador. Y entonces es precisamente en donde viene aquí como de algo así, de una experiencia como la de Maite, el compartir lo importante que es comunicar, expresar, escucha, escucharnos para de esa manera no caer en eso, porque la depresión es algo, imagínense, como algo que se contiene y se va generando una presión, y esa presión precisamente es lo que viene a deprimir y ver que no hay salida, que no, que podemos tener esa creencia, como les digo al principio, esa creencia que no importa lo que haga o no hay nada que pueda solucionar o quitarme este sufrimiento. Pero esa es una creencia, ¿sí? Entonces, la otra cosa que también les quiero compartir, parte de esta autora que les comparto, porque aquí hay una palabra muy poderosa también y que a veces yo creo que es la que cuesta más trabajo, que es la responsabilidad. En este camino de transformación de la desesperanza a la abundancia, es precisamente cuando tomamos responsabilidad de nosotros mismos. No le puedo dejar a las circunstancias o a otras personas que sean responsables de mi bienestar, de que yo salga adelante. Esto nos toca a cada uno de nosotros y tenemos esa habilidad, tenemos esa capacidad, porque cuando renunciamos a asumir esa responsabilidad de ser agentes de nuestro propio bienestar, estamos renunciando a la capacidad de crear y de descubrir un sentido, porque todo lo que nos pasa, le podemos encontrar un sentido, un para qué, como en este ejemplo de Maite tan hermoso, de todo esto le dio un sentido de mi experiencia, ponerla al servicio de los demás, en donde esto transforme e inspire a otros y se beneficien y que puedan ser como una guía a tomar en sus propias vidas. Entonces, cuando no tomamos responsabilidad, nos estamos negando a todo eso. Y es en donde descubrimos que cada uno de nosotros tenemos ese poder, asumir la responsabilidad. Si depositamos todo en alguien más, pues sí, por eso a lo mejor nos quedamos atorados. Pero cuando tomo la responsabilidad, abrazo mi situación, aprendo de ella y aprendo a levantarme poco a poco de ella, es en donde decimos sí a la vida. Porque esta falta de responsabilidad ante estas situaciones, estamos renunciando a la vida. Entonces, sí tenemos cada uno de nosotros esa semilla. Ahí está, pero depende de nosotros. Quitarle las ramitas, las piedras, lo que no funciona, lo que no sirve, para que vuelva la esperanza y ese sentido de vida, que lo que me pasó no me condena o me marca, sino me ayuda a crecer y a ser un mejor ser humano, ¿sí? Y por ejemplo, aquí también tenemos que hay algunas cosas que se cruzan en el camino, como adormecer, como a desviar y no a sentir, porque obviamente el sentir, evitamos como seres humanos, como una naturaleza, no nos gusta incomodarnos, no nos gusta sufrir, vaya. Queremos evitarlo a toda costa, el sufrimiento. Y eso viene, por ejemplo, pues cuando adormecemos el dolor a través de la comida, a través de las heridas, del cutting, a través del alcohol, de las drogas, en fin, muchísimas cosas. Y eso es no tomar responsabilidad, porque eso es a veces como una manera de adormecer. Y cuando ponemos alto a todo eso y nos enfrentamos a lo que nos está doliendo, valientemente estamos tomando responsabilidad, el control y sobre todo el dejarme acompañar, porque las personas que me dicen, yo no sé qué hacer, no sé cómo salir de esto, pero aquí estoy
y estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a ponerme en manos de alguien que me escuche, que me guíe, ya estás haciendo algo. Ya estás tomando las acciones por ti y para ti. No que, por ejemplo, pues yo también como ser humano, pues yo no tengo las respuestas a todos. O sea, yo también, como cualquier otra persona, tener la humildad de que hay cosas que necesito ponerme en manos de otras personas y sobre todo los lazos de apoyo. Entre más amplia sea mi red de apoyo, más fácil y más llevadera va a ser la situación en la que yo estoy enfrentando. Ahí como les compartí a Maite que yo tuve el privilegio de tenerla conmigo. Aquí una cápsula personal, porque pues es algo que pues lo traigo muy reciente, muy fresco. Mi papá ya tenía un cáncer terminal, ya estaba, él decidió valientemente los cuidados paliativos porque él decía, las quimios no se garantiza nada y aparte, pues no me daría calidad de vida. Entonces, prefiero el tiempo que esté sobrellevar mi enfermedad y tener calidad de vida. En ese momento que mi papá tomó esa decisión, haz de cuenta que fue como iniciar un proceso de duelo. Y fue un año de tener la oportunidad de acompañarlo, de estar con él, y Maite, que estaba aquí conmigo, porque pues realmente lo que vino a acelerar, digamos, el fallecimiento de mi papá fue una caída. Maite ya tenía planeado, vistas sus fechas de regreso y se quedó para acompañarnos. Y lo más hermoso que cuando tenemos esos lazos de amor y nos abrimos a aceptar en nuestro dolor, en nuestros momentos difíciles, abrir el corazón, abrir los lazos, nos damos cuenta que la familia se hace más grande y más fuerte y que en esos momentos fueron difíciles, pero mucho más llevaderos, porque ahí está el amor y esa es precisamente esta invitación y es como una de las maneras de cómo se puede transformar la desesperanza en la abundancia, porque nos damos cuenta que nos volvemos familia. A veces tenemos la familia que nos tocó, pero también tenemos la familia por elección. Y como ven muchos de nosotros en estos grupos tan hermosos, se ha convertido en una familia por elección, porque estamos aquí acompañándonos en las buenas y en las malas. Y cómo estas vivencias nos llenan de abundancia. Precisamente el que mi papá falleciera y esta pérdida en mi familia pues realmente nos dejó una riqueza enorme porque nos afirma el amor, nos afirma la familia y nos afirma, esto se los quiero compartir, el valor del tiempo. El tiempo es lo que más damos por sentado, lo que más despilfarramos, lo que a veces decimos la desidia, luego hay tiempo y nos damos cuenta que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que el tiempo, si lo sabemos utilizar, lo sabemos valorar, el tiempo de calidad, realmente ahorita también es ese aprendizaje, ese recordatorio y ese aprendizaje. El tiempo es hoy, mañana todavía no llega y no sé mañana, el tiempo es hoy. Entonces, en este camino que estamos recorriendo juntos, en en este sentido que si ahorita me siento devastado, me siento desolado, empiecen a ver que el tiempo es ahorita de limpiar ese campo y dejar que la semillita de la esperanza empiece a brotar en ustedes, porque no están solos. Aquí estamos. Y sobre todo porque cuando viene el perdón y nos aprendemos a perdonar, es en donde ya la culpa empieza a tomar como dice Maite, algo que tiene, es productiva, que es en positivo, es en donde se activa un motor y nos ponemos a trabajar. El tiempo no cura las cosas, lo que cura es lo que hacemos con el tiempo. Y con esta frase, porque no sé cómo ando de tiempo,
Esa es la frase con la que me gustaría cerrar precisamente y se la lleven, porque a veces queremos dejar que el tiempo cure las cosas, como olvidarlo en un cajón y que ahí solito. Y es entender que el tiempo no cura las cosas, es lo que hacemos en ese tiempo. ¿Sí? No sé si ahorita tengan alguna pregunta, alguien quiera comentar. David. Ujú. A ver, adelante. Es que con esto de que está así. Ah, hola David, adelante. Hola, tía. Nada más quería preguntar, tía, porque me gustó mucho tu metáfora del incendio y las semillitas. Es hermosa. Qué padre manera de verlo, ¿verdad? Eso de tomar responsabilidad, yo creo que mi mayor obstáculo, tía, no sé si alguien pueda estar conmigo en eso, es, creo que tengo miedo, tía, me da miedo. O sea, me hace falta un poquito la valentía de voltear a observar, a ver ciertas cosas, ¿no? Tomarse una mirada muy cerca a lo que ha pasado, cómo es uno al responder. Siempre se me ha hecho más fácil nada más avanzar con algo que tenga que hacer, ¿verdad? Pero siempre he sabido, en alguna parte de mí siempre he sabido que eventualmente uno tiene que tomar esa responsabilidad, así como lo dices, ¿verdad? Nada más es que me da miedo, siento como si, como falta de control al momento de tratar de tomar el control, ¿me explico? Ujú, Pero, este, se me hace una manera bonita de verlo, quería recalcar que me hace sentir más padre escucharlo de esa posición, así como tal vez, no sé, tratar de empezar poquito a poquito ver la semilla crecer, supongo. ujú, Pero Pero sí, tío, o sea que lo que tengo que hacer es, no sé, nada más tomármelo despacio o qué me dirías, o ujú. sea, ¿cómo combate uno el miedo a tomar esa responsabilidad, ¿no? Mira, para empezar, David, el miedo es muy válido y es una emoción que, por ejemplo, me encanta explicarlo. La diferencia entre el cobarde y el valiente. Los dos sienten miedo, eso es algo muy humano y ante una situación cualquiera de nosotros la vamos a enfrentar y vamos a sentir, pero aquí es validar lo que sientes, pero enfrentándolo y enfrentándolo a veces, en algunos momentos por ti mismo y en otros momentos saber reconocer en qué momento enfréntalo conmigo. Yo te puedo platicar que, ay, perdón que se me quiebra un poco la voz, pero al ver a mi papá en sus últimos días, él estaba consciente, estaba lúcido, pero estaba sufriendo. Y en ese momento, obviamente, tienes miedo de no saber qué decir, qué hacer, cómo actuar, qué puedo hacer yo. Eh, Corren tantas cosas por tu cabeza, pero lo que sí te puedo decir que en ese momento que sentía miedo es cuando más abracé estar acompañado, por ejemplo, en esos momentos de mi hermana, de mi mamá, de mi esposo, del compadre, de mis hijos y sobre todo también el miedo de no, o sea, ¿cómo te diré? El permitirme sentir miedo de ya no ver a esta persona tan importante en mi vida y decir está bien. Y el miedo ya no se siente tan intimidante cuando encontramos y permitimos acompañarnos y sobre todo el mostrar y saber esa vulnerabilidad y tan humano como es el miedo, porque es el miedo a lo desconocido. No sé qué sigue, cómo le voy a hacer, pero en este no sé cómo nos encontramos y tenemos personas cerca de nosotros, aunque sea en una llamada, a veces esa llamada nos ayuda a enfrentar o a sobrellevar ese miedo, ¿sí? Entonces,
El miedo no es algo, ¿cómo te diré? No es algo que debemos buscar evitarlo. Es parte del proceso, es parte del camino, y porque gracias a él me ayudas a reconocer y entender y descubrir todo lo que hay detrás de ese miedo para mí. Que a veces me gusta también a veces imaginarme en la época de Cristóbal Colón. El miedo nos detiene, el miedo nos paraliza. En cambio, cuando lo enfrentamos, lo sentimos, lo validamos, pero ahí vamos. Yo me imagino esos hombres que se lanzaron así completamente a lo desconocido y vencer el miedo y enfrentarlo los llevó a descubrir todo un continente. Y esa es la invitación, precisamente cuando valientemente enfrentamos ese miedo, tenemos la oportunidad de descubrir grandes cosas, grandes amigos, grandes compañeros, descubrimientos de nosotros mismos, fortalezas que no sabíamos que teníamos. Y ese es precisamente el saber que hay unas cosas, las podemos enfrentar por nosotros mismos y sobre todo eh, permitirnos acompañar en un momento que sintamos miedo, acompañarnos de quienes realmente en ese momento tú sientas que pudiera ser la persona o los indicados en acompañarte en ese momento que se siente algo de miedo. ¿Ok? Te mando besos. ¿Por ahí alguien más? ¿Alguna preguntita, comentario? Que no veo manitas. Linda, ¿andas por ahí? Porque hace rato tenía la mano levantada Linda y también Diana Maurice. No sé si quieran. ¿Quieren hacer su pregunta o comentario? Pues parece que no. Ya sé de... A lo mejor es que estamos, desde las 7 andamos por aquí. Yo sé Adriana, cómo. me dejaste pensativa, dice Tania. Sembraste algo lindo en mí. Ay, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Precisamente, a veces suena como un poco irónico, contradictorio, eh, como como algo que podamos vivir, algo muy doloroso, algo muy fuerte, por eso lo quise representar con ese incendio, como imaginarse primero un bosque hermoso y de repente sin planearlo, sin provocarlo, sucede y a veces puede tomar digamos, vientos y extenderse y que sea un área que parece devastada realmente cómo puede transformarse y es más, precisamente en las secuoyas gigantes en California, que son unos como, parecen como parientes de los pinos, pero son gigantes, necesitan, necesitan los incendios para poder reproducirse y lanzar sus semillas. Entonces, esa también es una metáfora como a veces el fuego, lo que parece que destruye, realmente es necesario para traer vida, para traer fertilidad, para traer crecimiento. A ver, aquí veo ya más manitas. A ver, Carito. Hola, Carito. Ay. Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias por tu tiempo y por compartirnos esto. Y pues bueno, me hiciste recordar mucho un intento de suicidio que tuve en Cancún, que al principio me dio un ataque de ansiedad porque no tenía las cosas listas y ya era hora de entrar a trabajar, o sea, de que sale la producción y todo eso. Entonces, mi miedo a no tener listo todo eso, ahí es donde entró mi miedo
em, que me, va- que me, que iba, qué es lo que iba a continuar, en qué me iban a decir mis jefes, que eran mis primos, y ahí es donde intenté suicidarme. El miedo a no quedarme, qué es lo que iba a pasar, o sea, de un regaño no iba a pasar a lo mejor, o una Mm. llamada de atención, pero no, yo me fui por la salida fácil. Entonces, y ya en el que estuve tranquila y así, mi prima habló conmigo y me dijo, de una regañada no iba a pasar, o de una llamada de atención no iba a pasar, pero tu miedo te llevó a eso. Fíjate, qué importante lo que acabas de decir y es precisamente lo que les decía de las creencias. Como una creencia, que es una idea en mi cabeza, me lleva, me lleva a ese sentimiento y a una conducta. Entonces, ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado y empezar a revisar si esa creencia es algo real, va a suceder así, o es algo que yo lo estoy imaginando y lo tomo tan en serio que, que te llevó a considerar el que te iba a ir muy mal o que iba a ser algo verdaderamente terrible y ya después como que enfrentas el miedo y te dicen, pues no iba a ser más que a lo mejor un jalón de orejas, una llamada de atención, pero de ahí no pasa. Por eso también es bien, bien delicado, bien sensible y es el trabajo fino revisar nuestras creencias y si son realmente cosas que yo estoy pensando, que yo me estoy imaginando o es algo que realmente así es. Sí, porque cuando sabemos que es una información real y concreta, es como por ejemplo, que si voy a llegar tarde al trabajo, a lo mejor ya sé que una llegada tarde, otra más, eso ya sé que a lo mejor me va a ocasionar el que pierda ese trabajo. Entonces, ya el miedo muchas veces dice, híjole, ya no puedo llegar tarde porque va a suceder esto, ya es una información real y concreta y entonces toma las acciones que te lleven a justificar, oye, me pasó esto, o aprender a soltar y decir, bueno, pues este trabajo, pues lo voy a tener que dejar de ir. ¿Ok? Ay, gracias, Carito, te mando un beso. Por ahí también vi la manita de Tere. Tere por ahí tenía su manita levantada. Hola, buenas noches. Hola, Quería darte Tere, la- querida. quería darte las gracias, Adri, por la conferencia. La verdad que me emociona muchísimo, estoy muy emocionada y yo quería hacerte dos preguntas. El otro día me dijeron que si yo lloraba a mi padre, no le iba a dejar descansar en paz. Me dijeron que eso era, el doctor Montoya y demás me dijo que eso era una falacia o algo así Ujú. y que me permitiera llorar lo que quisiera mi padre. Y la segunda pregunta es, si tú tienes un intento de suicidio como el que he tenido yo, ¿cómo le pides perdón a tu familia? Ay, hermosa. Mira, lo del llanto tiene toda la razón. O sea, podemos llorar, es más, hasta hay lugares en donde se contratan personas para que lloren en los entierros, porque es como también una manera, de liberar. Las lágrimas, van, como dicen, aliviando ese sentimiento que tenemos porque nos duele. Son creencias y pues puedo decir, son creencias de esas personas y pues son sus creencias, no las mías, no las mías. Y no tomar en cuenta y llorar todo lo que necesites llorar. ¿Sí? No es como que va, eso lo encadena y es una persona, tu papi, que está atrapado y no puede descansar. Son creencias, ¿ok? Entonces, qué bueno que eso ya te lo dejaron, digamos, limpio y desmentida esa creencia porque el llanto realmente es una reacción natural y es algo necesario y donde validamos eso que estamos sintiendo, que es esa ausencia, esa memoria, esos recuerdos. Y yo creo que aquí, Tere, el perdón hacia tu familia que sientes, porque sabemos
las personas que han vivido el testimonio de darse cuenta lo que significó para su familia un intento de suicidio. Sabemos que en ese momento estuvieron terriblemente asustados de perderte, lo doloroso, etcétera. Yo creo que aquí, como veníamos platicando, es el perdón hacia ti misma, porque muy probablemente tu familia te ama mucho y están felices que tú estés aquí y eso ya lo perdonaron. Eso ellos ya, tu familia ya lo perdonó. Pero a veces somos nosotros mismos porque como sabemos que causamos ese dolor tan intenso, esa preocupación tan grande, sentimos culpabilidad. Y ahí es en donde viene ese trabajo de perdonarte a ti misma, que en ese punto de quiebre que tuviste en tu vida, fue un momento en donde no veías, era como lo digo yo, esa visión de túnel, que la única solución en ese momento era esa. Ahora que estás con una experiencia de vida, te das cuenta que hay otras alternativas, que hay otras soluciones a eso, porque esa es una realidad. El suicidio es un intento de solución, pero no es el único. Y todos los problemas en esta vida, todos tienen solución, todos. Y es también abrir la mente y entender que podemos explorar y abrir el ver que pueden haber otras alternativas de solución. Esa es una, pero lo triste que de esa es permanente. Y como me gusta que decimos, como una solución permanente a una situación temporal. Porque en esta vida todas nuestras situaciones o problemáticas son temporales, ¿sí? Entonces ahí abrázate, Tere, abrázate y yo creo que la manera más hermosa en este como manifiesto del perdón es cada día vívelo intensamente. Las cosas buenas y malas, como dicen, lo ácido y lo dulce de cada día. Y al final del día, hacer como un recuento y con qué atesoras del día. Y yo creo que cuando celebramos la vida y la vivimos, no sobrevivir, no estar viviendo en modo avión, vivir y agradecer y buscar sentirnos felices, encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Yo creo que con eso, más que palabras, es la manera que tienes de decirle a tu familia, los amo, gracias, y cada día que viva lo voy a celebrar. Y eso que Muchas esa es gracias, una Adri. manera en acciones, porque podemos decir mil veces perdón, pero muchas veces las palabras, son más acciones que las palabras. Entonces, Muchas gracias, abrazo Adri. fuerte, Tere. Gracias de corazón. Besos, Tere. Ok. ¿Tenemos alguna manita más por ahí? Juani, Juana Lanís. Ándale, adelante. A ver, Juan, ¿quién? Es que no, Juanita, estás muteada. a ver, sí está. Tienes que Juana, poner Juana Alanis, es que está corazón. apagado su micrófono. Si no está Dianita y luego Andreita. Sí, Ok. chicos, acuérdense que son 9:27. A Sí, ver, Dianita entonces. A Dianita. ver, hola Dianita, qué gusto verte. Hola Adri, buenas noches. Se te extrañó mucho estos días y mandé un mensajito de mi parte con Maite para ti por lo de tu papi, mi más sentido pésame. Eh, a mí me pasó algo como lo que mencionó Carito. Eh, yo sé que llevo de ahora que estuve en la clínica internada, reconozco y me doy cuenta por mis terapias que yo llevo muchos años viviendo depresión. Yo fui diagnosticada con distimia. Entonces,
Me doy cuenta que son muchos años los que llevo viviendo con esta depresión, con esta tristeza, pero nunca me había pasado por mi cabeza el yo quitarme la vida, yo suicidarme. Y fue en un momento de crisis que entré. De hecho, esa noche yo hablé con Maite por teléfono, ella me escuchó cómo estaba. Y de esas que sientes que no va a haber una solución, que no va a haber una salida, toda mi familia en contra, recibiendo amenazas de muerte. Ya saben mi historia y todo lo que viví, todo lo que pasé, que hasta de mi casa me corrieron y me tocó dormir en la calle. Entonces, ahí fue donde a mí me entró el, ya no va a haber solución, ya no me quieren, ya nadie va a querer hablarme, ya nadie va a querer estar conmigo, ya todos me dijeron que para mi familia estoy muerta. Y es donde por primera vez me pasa a mí por la cabeza la idea de que no encontré una salida y lo hago y pues afortunadamente digo, y gracias a Dios fallé. Y en ese momento busqué la ayuda, me fui a internar a la clínica, estuve 2 meses ahí, igual saben mi historia, quienes me conocen, y gracias a eso he aprendido muchas cosas. Yo conocí a Maite por el podcast Más Allá del Rosa, y quiero decirle, hace rato quería comentar, pero no tuve oportunidad, quiero comentarle que toda su entrevista yo lloré mucho y lloré, y me conmovió mucho y yo decía, híjole, es que pobre mujer, yo no sé qué haría en su lugar, sin yo saber qué tiempo después yo iba a estar en esa situación, pero siendo yo la paciente, ¿no? La que yo iba a Ujú. hacer el papel de su hijo, de lo que su hijo vivió y pasó. Eh, en esa entrevista recuerdo mucho que ella hablaba de su comadre y sus compadres. Y hoy esta entrevista que tuvo y su conferencia que te presenta a ti como que eres esa comadre que estuvo con ella y ya ponerle yo cara a esa comadre, digo, wow, admiro tanto más hoy a Adri por tu gran corazón, por tu vocación y por esa belleza de ser humano que eres, que con la historia y todo lo que nos contó hoy Maite, me hace ver que eres y que existen personas maravillosas en este mundo. Y así como tú no soltaste a Maite desde ese momento y no lo has hecho, de la misma manera yo siento que no me has soltado a mí y que has estado conmigo desde que yo estoy aquí con ustedes y te lo agradezco en el alma, porque si no fuera por ustedes, yo no sé qué sería de mí ahorita, porque ustedes saben que yo pedí perdón a mi familia, yo hablé con ellos uno por uno. Nunca recibí un está bien, te disculpo, no pasa nada, estoy contigo, aquí estoy, te voy a apoyar. Saben que yo estoy completamente sola. Ayer, antieres, le mandé un mensaje a Maite contándole una situación que pasó con mi mamá y con mi hijo y se rompió ya completamente la relación con ellos. Entonces, se los he dicho y se los vuelvo a decir hoy, para mí ustedes son lo único que yo tengo. Eh, David, me gustaría decirte que tienes una mamá increíble, que te tengo una envidia de la buena, de que yo quisiera una mamá como la que tú tienes. Y Maite, pues no sé si estoy en decírtelo todo, pero yo te he adoptado como mi mamá, como mi guía, como mi ángel, porque me acuerdo muchísimo el primer día que yo te llamé, porque te vi después del podcast y llamé al número de teléfono y oír tu voz. Nunca en mi vida me cruzó por la cabeza que tú ibas a ser quien me iba a contestar. Yo pensé que era una línea que te contestaba cualquiera, ¿no? Como un call center. Cuando me contestaste hasta dije, Maite, yo estaba en shock de que eras tú quien podía estarme atendiendo ese día la llamada. Te lo agradezco en el alma. Y para mí aún sigue siendo increíble poder decir que estoy aquí platicando con ustedes y que tomo terapia con ustedes y que platico y que formo parte de ustedes y que ustedes forman parte de mi familia, cada uno de ustedes, y que a lo largo de estos 6 meses cada uno se ha ganado un lugar en mi corazón. Y les agradezco muchísimo por siempre escucharme, por darme un abrazo a la distancia, por siempre estar al pendiente de mí y por ser mi puente, mi fuerza y hacer lo que mi familia no quiso hacer conmigo. Los amo y gracias con todo mi corazón.
Ay, Dianita, muchísimas gracias por tus palabras y precisamente como de una narrativa de dolor, de experiencias de sufrimiento viene toda esta abundancia, porque pues la familia no se elige y ya vemos personas que nos convertimos en familia por elección y formamos parte de esta red, de estos lazos de apoyo y de cariño y todos tenemos, y eso es lo más hermoso, todos estamos invitados a formar parte y ser para otra persona esa lucecita, ese faro, esa guía, porque así como te sientes tú, Diana, tu misma historia también puede ser esa guía y esa luz para otros. Y gracias, gracias por aceptarme y por nunca decirme no y por no rechazarme. Los quiero mucho. Gracias, Diana, igualmente a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, déjenme parar el,